Muy buenos días, estimados estudiantes del módulo Emprendimiento Jornada Sábado. En el día de hoy vengo a compartir con ustedes la conceptualización del apartado Plan de Negocios. Bien, partamos de lo siguiente. Tenemos que entender qué es, qué lo caracteriza, para qué sirve, cuáles son sus etapas, ante las citas bibliográficas y el material complementario que nos acompaña. Bien, como tal, un plan de negocios, y hay que entenderlo muy claro, es un documento, sí, es un documento en donde planificamos, en donde vamos estructurando como tal nuestra idea de negocios. Le vamos dando no solo forma, sino sentido, coherencia y propósito. En esta básicamente se detalla, ¿sí?, todos los componentes necesarios para que nuestra idea de negocio sea viable, sea factible en la realidad. ¿Sí? Asimismo, es la carta de presentación y mecanismo para buscar posibles socios inversionistas, alianzas estratégicas con proveedores, acceso y confiabilidad frente al mercado objetivo o grupo de clientes, y asimismo para buscar socios estratégicos o capitalistas, como bien lo había mencionado previamente. ¿Qué preguntas contesta un plan de negocios? ¿Mm? Recordemos que un plan de negocios atañe a diferentes tipos de estudios: el estudio de mercado, el estudio técnico, el financiero, el organizacional y legal, que se considera administrativo, y el ambiental. Partiendo de estos surgen los siguientes interrogantes: ¿qué necesidades y oportunidades de negocio se pretenden atender con esta idea? ¿Cuáles son los objetivos de la misma y de qué manera se puede lograr? ¿Qué mercado voy a atender yo? ¿Cuál va a ser la estructura, la dinámica de ese mercado? ¿Muchos participantes? ¿Pocos? ¿Competencia? ¿Habrá productos sustitutos o complementarios al mío? ¿Qué canal de distribución puedo establecer yo para hacer llegar el producto de la manera más cómoda y atractiva al usuario, al cliente final? ¿Cuál es la política de precios de productos? Los ingresos esperados, e inclusive tenemos que contemplar los costos, ¿no? ¿Cuáles son las características de nuestro producto o servicio? ¿Cuál es la estructura funcional, es decir, organizacional y legal del negocio? ¿Sí? ¿Cuáles son los costos de producción, de administración y la rentabilidad esperada? Asimismo, como la necesidad de financiamiento en caso de que sea con capital propio o externo. Bien, como les decía, ya habíamos mencionado previamente para qué sirve. En conclusión y en definitiva, tenemos que tener claro que la contribución de un plan de negocios es precisamente enfocar, ¿sí? Enfocar los sueños, las ideas, el propósito y el compromiso de los emprendedores a través de un mecanismo como lo es el plan de negocios, para poder materializar dichas ideas, dichos sueños. ¿Qué etapas son las de un plan de negocios? Bien, normalmente se establecen, digamos, las siguientes. Primero hay que identificar y seleccionar la idea, analizar el entorno, definir los lineamientos estratégicos y definir los productos y servicios. Eso se hace de forma preliminar, ¿no? De forma preliminar, es decir, se hace un examen o un análisis superficial y posteriormente se profundiza. ¿Cómo se identifica la idea de negocio? Como bien lo realizamos en la actividad previa, agrupamos, ¿sí?, un grupo de personas, se propone a través de una lluvia de ideas las diferentes alternativas posibles de negocios, ¿sí? Posteriormente se valora, ¿sí?, de forma numérica con ciertos criterios estándar para cada una de las ideas, y la idea que tenga mayor valoración, cuantitativa, y se justifique cualitativamente es la idea a seguir, a implementar. Posteriormente, antes de analizar el entorno, se recomienda que realicemos una búsqueda, una revisión documental, nos empapemos del tema en fuentes primarias, secundarias, con expertos, con búsqueda en internet, búsqueda en medios impresos, y determinemos lo siguiente, y es lo que conocemos como el árbol del problema, ¿sí? Entonces, recordemos que el árbol del problema es aquel que en el centro, ¿sí?,
definimos cuál es la problemática a tratar. En la parte inferior las causas, en la parte superior los efectos. ¿Para qué? Para que comprendamos el propósito de nuestro plan de negocios. ¿Vamos a atender una necesidad insatisfecha? ¿Vamos a proponer algo completamente nuevo? ¿Sí? O, con base en esa propuesta nueva, vamos a crear una necesidad como tal nueva al mercado. Bien, posterior a ello, al análisis del entorno, ¿sí? Y tenemos en cuenta, ¿sí? Algunos lineamientos básicos estratégicos como la misión y la visión y definir cuál es el producto o servicio. Bien, como ustedes pueden ver, aquí es la forma de identificar y seleccionar las ideas que ya hemos realizado en el primer taller. Bien, el análisis del entorno. ¿Cuál es el entorno más cercano? El análisis del entorno interno, el más cercano a la organización, en el cual la organización tiene forma de controlar y de intervenir de manera más fácil y mucho más práctica. ¿Cuál es? La relación con proveedores, con intermediarios, con clientes, con competidores, la forma de gestionar los productos y el público en general, es decir, el mercado objetivo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que el hecho de que haya un entorno cercano como este, ¿sí? Como este, ¿sí? Es el más cercano a la organización. ¿Sí? Hasta cierto punto lo puede controlar, pero realmente, ¿qué puede controlar de mucho más dentro de la organización? ¿Como cuál? Las estrategias, la gestión, las finanzas, el marketing, las operaciones y los sistemas de información. A partir de este entorno interno, ¿sí? La organización gestiona su relación y prácticas con proveedores, con intermediarios, con clientes, con competidores, con los productos y con el público en general, ¿de acuerdo? El siguiente es el macroentorno. ¿Cuál es el macroentorno? Aquel ambiente externo a la organización que está completamente fuera de su control y en el cual se desenvuelve tanto los estrategas, los colaboradores y la organización en su conjunto, que es todo el agrupamiento de estrategas, colaboradores, ¿sí? Y demás socios o aliados. A través de este macroentorno, la organización debe desenvolverse teniendo en cuenta las oportunidades o amenazas que representen. ¿A través de qué? De aspectos demográficos, económicos, políticos, tecnológicos, del medio ambiente o culturales. Entonces, tenemos que tener claro, ojo, estimados estudiantes, los ambientes de la organización, ¿cuáles son? Externamente está el macroentorno, ¿sí? Tenemos el macroentorno. Después viene el análisis o el entorno interno, el más cercano a la organización. Y el microentorno es el que domina la organización. Ese es el microentorno, el que más domina la organización. Le sigue el interno, que son las relaciones con sus grupos de interés, y posteriormente el que no puede controlar, ¿de acuerdo? Que es el macroentorno. Posteriormente a esto, ¿sí? Se hace un análisis DOFA. Entonces recordemos, seleccionamos, identificamos y seleccionamos la idea. Realizamos el método árbol de problema. ¿Mediante qué? Una revisión documental, nos empapamos del tema y proponemos el árbol del problema. Con esa misma revisión documental, profundizamos un poquito más y hacemos el análisis del entorno. Identificamos las variables internas y externas. ¿Mediante qué? Fortalezas, debilidades. ¿Sí? Matriz FODA o DOFA. Las dos tienen aplicabilidad. Recuerden que la FODA es para parte estratégica, la DOFA es para la parte, digamos, de mandos medios o operacional. Bien, y a partir del análisis del macroentorno sacamos los factores de oportunidades y de amenazas. Entonces, la idea es que identifiquemos al menos 5 fortalezas, 5 debilidades, 5 oportunidades, 5 amenazas y posteriormente se haga el cruce del cuadrante. ¿Para qué? Para proponer
¿sí? Mediante la relación, por ejemplo, de fortalezas y oportunidades, ¿qué estrategias fortalezas y oportunidades se pueden proponer? ¿Cómo puedo yo potenciar mis fortalezas a través de las oportunidades del entorno? ¿Cómo minimizo o reduzco por completo las debilidades frente a las oportunidades? ¿Cómo a través de las fortalezas puedo mitigar o desviar las amenazas? Y estas estrategias que son las debilidades y amenazas, son las estrategias encaminadas a evadir o a no, digamos, poner en riesgo la organización, estableciendo acciones que pueden, digamos, afectar las debilidades de la empresa, ¿sí? Y asumir acciones innecesarias que nos lleven a abordar las amenazas que no pueda haber forma de retroceder, ¿de acuerdo? Entonces, las estrategias ¿cómo aprovecho las oportunidades a través de las fortalezas? Las estrategias ¿cómo minimizo y reduzco las debilidades a través de las oportunidades? Las estrategias ¿cómo a través de las fortalezas trato, ¿sí? O se trata, o se intenta luchar contra las amenazas, pero obviamente tratar de evadirlas o desviarlas? Y las debilidades frente a las amenazas, las estrategias es establecer cursos de acción para no abordar los riesgos potenciales. ¿De acuerdo? Bien, a través de esta matriz DOFA se intenta explicar cuáles son los objetivos, o sea, las fortalezas, perdón, cómo se logran los objetivos, cómo se superan las debilidades, cuáles son las oportunidades más importantes para sacarles ventaja y las amenazas más significativas y cómo pueden ser evitadas o no tenidas en cuenta. Como decía, esto es una conceptualización base que tenemos que ir pensando en cuál va a ser la actividad de mi empresa y cómo es la proyección a futuro. Entonces, la misión es lo que la empresa hace en el corto, mediano y largo plazo, o sea, es su razón de ser, es lo que hace día a día de su existencia, ¿sí? La visión, por otro lado, es la proyección, cómo nos posicionamos a futuro en un periodo de tiempo determinado, en un sector determinado y con unas condiciones determinadas. Bueno, hay que tener en cuenta que otro aspecto de los lineamientos estratégicos son los objetivos. Entonces, los objetivos tienen que ser, recuerden, son metas, ¿sí?, que se esperan lograr en un determinado periodo. Los objetivos son precisamente esa proyección que se hace de qué es lo que pretendemos lograr, ¿sí? Deben ser realistas, medibles y cuantificables, ¿sí? Y esto se deben relacionar con las ventas, con la rentabilidad de los productos o el mercado. Y por último, un aspecto muy importante: definir o tener claro por lo menos una idea de cuál es nuestro producto o servicio. Recuerden, un bien es el que se fabrica, un servicio es el que se presta, se brinda, para que lo tengamos claro. Bien, hasta aquí tenemos en cuenta esa primera aproximación de lo que es la conceptualización de un plan de negocios. Para que lo tengamos con mayor claridad de qué es lo que necesitamos para lograrlo, para empezar a planearlo. Entonces recuerden, primero identificamos y seleccionamos la idea. Mediante la metodología de árbol del problema, centramos cuál es el propósito a resolver, o sea, que intenta definir, ¿sí?, y contribuir nuestra idea de negocio. Posteriormente hacemos el análisis del entorno. Entonces, ¿cómo se hace el árbol del problema, análisis del entorno? Mediante revisión documental, informándonos. Y posteriormente tenemos en cuenta los lineamientos que deseamos tener para nuestra idea de negocio, misión, visión y objetivos. ¿Sí? Posteriormente, más adelante, se plantean lo que son las políticas y estrategias y demás. Y posteriormente, si ustedes lo ven acá, y posteriormente la definición del producto o servicio. Bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, no deben contactarme. Les enviaré pronto también otro video tutorial con indicaciones extra si tienen alguna con respecto a la siguiente parte, que es los tipos de estudio. ¿Vale? Feliz día.